Porque ni ellos mismos creían en Jesús. Como hacen esta trampa al Sí, maestro, yo creo que ellos sí creían en los milagros de Jesús, porque si no creyeran que Jesús, ellos lo veían. si lo veían, ellos lo que no creían que Jesús era el enviado de Dios, que Jesús era el resplandor de la gloria de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, eso era lo que ellos no creían. Pero si ellos habían visto y, y creído en sus milagros, entonces lo que yo veo aquí es eh, cuando ellos, los hermanos, le dicen, mira, vamos a la fiesta, vamos allí y date a conocer porque imagínate que las personas vean que tú levantas muertos. Entonces, así nosotros vamos también a adquirir un poco de esa fama que tú tienes. Vamos, quizá le den buenas ofrendas, tú sabes. Entonces, también cuando Jesús le dice, yo me imagino que cuando Jesús le dice, oye, no es mi tiempo todavía. Yo opino, yo creo, yo pude captar cuando Jesús dice no es mi tiempo, porque no es la primera vez que Jesús le dice esto. También se lo dijo a la mamá cuando la mamá lo invitó En las bodas de en las Canaán. bodas de Canaán. No es la primera vez. Y si algo pasa dos veces, yo creo que Jesús tuvo que repetir esa palabrita muchas veces, que mi tiempo no ha llegado. Y yo pude captar que en esto, cuando dice mi tiempo no ha llegado, es que su tiempo no ha llegado de ser glorificado. Porque a eso era que siempre le salía corriendo. Cada vez que él hacía un milagro, como los panes, que multiplicó los panes, él dice la palabra que él tuvo que irse a escondida porque querían hacerlo rey. Los fariseos querían matarlo, pero el populacho, las personas lo querían hacer rey por los milagros que hacía. Entonces, a eso era que Jesús le decía, mi tiempo no ha llegado. Bueno, lo de la glorificación, sí sabemos, bueno, con respecto a cuando Jesús dice que su tiempo no ha llegado, recuerda que en la boda de Canaán, cuando María le dice al Señor que haga algo al respecto porque faltaba el vino, que el Señor le dice, mujer que tiene conmigo, mi hora no ha llegado. Bueno, desde que Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán y empieza su ministerio, comienza a crecer la fama de Jesús. Es algo inevitable. Una persona, primero tenemos que entrar en un contexto político primeramente y religioso. Entendamos que el pueblo de Israel está subyugado bajo la mano del imperio romano y anteriormente fue subyugado bajo la mano del imperio griego. Entonces, el pueblo judío en este transcurso pues desde Malaquías hasta Juan, pasa por el periodo que es conocido en la teología como el periodo del silencio. Alrededor de 400 años el pueblo de Israel sin escuchar profeta, alrededor de 400 años que Dios se desentendió de cierta manera del pueblo. Cuando viene Juan, Juan viene profetizando en el desierto, arrepentíos, bendito Dios, y bautícese. Las personas se sintieron extremadamente impactados de que después de tanto tiempo que no escuchaban la voz de un profeta, salga este profeta en el desierto y comienza a hablar la palabra de Dios. Pero Juan sabemos que vino con un propósito que fue abrir el camino a Jesús. En el momento que Jesús se bautiza en el río Jordán por Juan, ya empieza la fama de Jesús. Pero recordemos que ya hay una trama. Cuando Jesús empieza a predicar y empieza a hacer los milagros, ya hay una trama de los fariseos y los saduceos en contra de Jesús. En una ocasión, los fariseos hablando entre ellos dicen, oye, tenemos que parar a este hombre, porque si este hombre sigue hablando así, se va a armar una revuelta en Jerusalén. Los romanos nos van a acusar de sedición y vamos a perder prácticamente todos. Entonces conviene, como decía el sumo sacerdote, que dice el mismo evangelio que profetizó, dice, conviene que un hombre muera por beneficio de la nación. Los fariseos siempre buscaron la manera de matar a Jesús. Por eso Jesús tenía que andar con cuidado. Incluso la única manera en que ellos pudieron lograr perpetuar este hecho fue a través de la traición de un discípulo interno, el discípulo Judas. Entonces, de lo que Jesús se cuidaba en todo momento era de esto,
de que de dar ocasión, porque el Señor sabía que había un momento específico y una forma específica de morir. No era el propósito de Dios que Jesús muriera despeñado por un barranco. No era el propósito de Dios que el Señor muriera en una revuelta. El propósito eterno de Dios era que el Hijo muriera colgado en una cruz para sacrificio por nuestros pecados. Por eso Jesús siempre anduvo con precaución. Por eso Jesús siempre cuidaba en los lugares que él estaba, porque él sabía que tenía una comitiva siempre de los fariseos y los saduceos que lo perseguían para matarle. Sí, y volviendo al tema, no busques fama conmigo. Yo me imagino a muchas personas, muchos evangelistas y predicadores de hoy en día, muchos pagineros, ellos quisieran hacer muchos milagros. Invitan a Jesús para que para manifestar esos milagros y por medio de esas manifestaciones atraer a personas y buscar fama. Por eso el tema, no busques fama conmigo. Y eso mismo querían hacer los hermanos de Jesús. Nosotros somos, como quien dice esto, la historia se está repitiendo, porque Jesús en una ocasión también nos llamó hermanos. Entonces nosotros, los hermanos de Jesús, queremos llamar a Jesús que manifieste sus milagros para adquirir fama y por ende adquirir dinero. Y también he visto, para ir aterrizando en el tema, he visto algo también que ya como ya los trucos de hacer milagros falsos ya están quemados, ya. Sí. Ya están por bien conocidos. Ya no hay forma casi de estar que extiende una mano, que extiende otro. Ahora se está queriendo buscar fama de los que ya la quieren. ¿Tú has visto eso? ¿Buscando fama? De los que ya la tienen. Oh, Dios mío. Tocaste una tecla. Una tecla muy alta, porque es algo que estamos viviendo en estos tiempos. Y no quiero, por así decirlo, cuestionar lo que es la temática de los programas, ya llámese cristiano, un programa secular, pero sí vemos a veces a ciertas personas que tienen una obsesión con brillar, con la luz de otra persona, una obsesión como de recostarse, como de subirse en la espalda de otra persona y brillar con la luz de otra persona, una luz que no te corresponde, una luz que no cuadra contigo. Entonces, y quería decir que no, la única manera que nosotros, oye, Jesús dice aquí en el mismo Juan, que nadie conoce, en el mismo versículo 7, que nadie conoce al Padre si no es por medio de Él, y el Padre no conoce a nadie tampoco. O sea, que de la única forma que nosotros podemos acceder al Padre y manifestar esos milagros es por medio de Jesús. O sea, el interés de nosotros, los que hablamos la palabra de Dios, es que las personas lo conozcan a Él, de que Él sea glorificado, de que Él sea exaltado. En el momento que tú te presentes como perfecto, que he visto personas que nunca tienen un mal día, eso es diario, sonrisa y estoy bendecido y contento. Y al final te digo que se vuelven hipócritas. Y cuando una persona se vuelve hipócrita, es muy fácil tú volverte hipócrita, porque si tú quieres mostrarle al mundo una cara todos los días que tú no la tienes, una unción todos los días, terminándote de pelear con alguien que coge el micrófono, estoy bendecida, tú entras en una hipocresía. Y yo pienso que la hipocresía es peor, mucho peor que la mentira. Ya una hipocresía es la mentira en acción. Inmediatamente tú andas en hipocresía, el Espíritu de Dios no está contigo y la manifestación no se van a ver. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Seguir fingiendo o recostarte de otro para seguir recibiendo tus likes y tus aplausos, ¿no? Sí, bueno, incluso esa es la principal censura de Jesús hacia los fariseos, la hipocresía.
porque los fariseos, no todos, porque habían fariseos, claro que sí, que creían y creyeron en el Mesías, como podemos contar a Nicodemo, pero si Jesús le cuestionaba a los fariseos la hipocresía. ¿Por qué? Porque estos fariseos primeramente se pintaban delante del pueblo como santos, como perfectos, se pintaban como personas que no tenían tacha, personas que eran, por así decirlo, inmaculadas, que no cometían tal vez pecado o que no vivían conforme a como vive el burgo, como dice Jesús en una ocasión, hablando de la parábola del publicano y del fariseo cuando fueron al templo a orar. Pero a mí me llama mucho la atención esto de la hipocresía, porque la hipocresía, por ejemplo, en los fariseos, la hipocresía se mostraba en el sentido de que ellos tenían un conocimiento. Ellos conocían la palabra de Dios, conocían la Torá, conocían las costumbres de los antepasados, y ellos tenían este poder que se llama conocimiento. Entonces, este conocimiento ellos los aplicaban al burgo y trataban por medio de la persuasión de hacer que el burgo hiciera lo que ellos quisieran, tomando apoyo en la Torá. Pero sin embargo, cuando ellos, teniendo el conocimiento de que había cosas que estaban mal interpretadas o que habían cosas que no eran como ellos los decían, ellos hacían esto, le enseñaban al pueblo el mandamiento, pero ellos, teniendo conocimiento que tal vez no era así como ellos le enseñaban, ellos vivían como que este mandamiento no existía. En otras palabras, ellos, como dice Jesús, dijo en una ocasión, ustedes atan grandes cargas en la espalda de los hombres, pero ustedes no la mueven ni con un solo dedo. O sea, la hipocresía de los fariseos consistía en ellos poner cargas de santidad delante de los hombres y aparentar delante de ellos que ellos la guardaban, pero sin embargo no lo hacían. Por eso Jesús decía: ay de ustedes, fariseos hipócritas, que devoran las casas de la viuda y como pretexto hacen largas oraciones. O sea, la hipocresía de los fariseos era tan terrible. Incluso la única persona en su tiempo que tuvo la valentía de levantarse en contra de este cuerpo ministerial, porque era un cuerpo ministerial en el Sanedrín, estaba compuesto por fariseos y saduceos. Entonces los fariseos tenían esta fama de enseñar al pueblo, la palabra de Dios, pero estas personas, la mayoría de ellos, se recostaban de esta fama y no vivían lo que predicaban. ¿Qué es lo que vemos en estos tiempos? Personas que tú lo ves predicando una santidad extrema, predicando una santidad que sobrepasa, yo diría lo lógico, pero cuando tú lo ves a ellos en la intimidad, cuando tú lo ves a ellos fuera de las cámaras, fuera de las luces, fuera del espectáculo, ya es otra cosa. Ya se transforman en otra cosa. Ya no son lo que ellos proyectan delante de la cámara, delante de la luz. Ya son otra cosa completamente diferente. Porque es muy fácil tú decir, cargue esa silla, cuando tú no colaboras para cargar la silla. Es muy fácil tú ponerle la carga a otra persona cuando tú mismo no haces lo que le estás diciendo a lo otro que hagas. Y en esto consistía la hipocresía de los fariseos en su tiempo, que Jesús fue muy censurada por Jesús en sus mensajes evangelísticos. Amén. Para ir ya concluyendo el tema, porque si nos llevamos, el varón tiene mucho que dar. Vamos a seguir haciendo más videos, pero vamos a dar un consejo antes de irnos, y es llamarte la atención de que cuando intentes transmitir o hablar del Señor, vamos a hacerlo en verdad. Que vamos a buscarla con la única intención de darle la fama al Rey de Reyes, a Jesús, porque a Él es que tenemos que glorificar. Él tomaremos de lo de Él para glorificarlo a Él. O sea, amén. Y si tú estás haciendo, has estado por estos tiempos haciendo video, predicando para darte fama a ti, tú puedes devolverte y ponerte de nuevo a buscar a Dios para darle la fama a Jesús, que Él es el único que merece toda la gloria y merece toda la honra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esa exhortación final, sé original. Dice el apóstol Pablo que la gracia de Dios es multiforme. Y Dios tiene
algo para dar a cada quien. So, dice también el apóstol Pablo que el Espíritu da los dones conforme Él quiere. So, sé original, no cambies la temática. Como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, retiene la doctrina. No te muevas de lo que yo te he enseñado, enséñalo a otros, sufre por la palabra de Dios. En otras palabras, no te muevas del diseño original que Dios te llamó. Si Dios te llamó como evangelista, predica como evangelista, haz obra de evangelista. Dios te llamó como pastor, ministra la palabra como pastor. Dios te llamó como profeta, profetiza para el Señor. Pero no te dejes mover por el lucro ni la hipocresía que vivimos en estos tiempos. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y también de mí, que la necesitamos. Dios te bendiga. Amén.